En este tema vamos a ver el ajuste del tiempo en nuestra fotografía. Vamos a ver primero las cualidades que tiene el uso de los distintos valores y luego cómo ajustarlos para otras fotografías. Cuando el objeto que queremos fotografiar está estático, la velocidad de obturación no es determinante, pero cuando ese objeto está en movimiento, la velocidad va a ser muy importante. Para un objeto que se mueve rápido, la velocidad de obturación la podemos ajustar de dos formas. Si queremos que ese objeto aparezca congelado, tendremos que utilizar una fotografía rápida. Sin embargo, si quiero apreciar el efecto del movimiento, que se vea la estela, que se vea el efecto seda, por ejemplo en el agua, que se aprecia bastante, ahí utilizaremos fotografías lentas. Cuando tenemos un objeto en movimiento, la velocidad tendrá que ser rápida. Por ejemplo, aquí tenemos pájaros que se están moviendo constantemente. Si quiero cazarlo en el momento, la velocidad tendrá que ser rápida. Si tenemos un coche, si tenemos niños corriendo, la velocidad se va a ver afectada en la distancia en la que esté el objeto. Cuanto más cerca tengamos el objeto que se mueve, más rápida tendrá que ser la fotografía, es decir, 1 partido, un número más alto. Podremos tener, por ejemplo, un grifo que estemos cerquita, podemos tener que sacarlo incluso a 2000. Sin embargo, si estamos a una distancia de 2 o 3 metros, esa misma gota que cae del grifo, podemos sacarla a una velocidad de 1000, 800. En este caso, que los pájaros vamos a tenerla a unos 3-4 metros y la velocidad que cogen no es demasiado rápida, puede que en 800 lo podamos sacar. Lo que tenemos que hacer es ajustar ese tiempo, que es el que yo creo que voy a necesitar para cazar en el perfecto movimiento, quede congelado el pájaro, ajustamos ese tiempo en nuestra cámara y luego ajustamos el resto de valores. Una apertura suficiente para un valor de calidad fotográfica buena, por ejemplo un f/6, un f/7, que no sea demasiado pequeña, para que si se mueve un poquillo el pajarillo no perdamos la definición, y luego la ISO en concordancia para que la exposición se quede bien. Ajustamos esos valores a priori sobre una zona que veamos que más o menos puede estar sobre la zona que pasen los pájaros y luego intentamos capturar el pájaro. Para fotografía de objetos en movimiento es conveniente que ajustemos el modo de enfoque de nuestra cámara. Nuestras cámaras tendrán normalmente 3 modos de enfoque: el foto a foto, el fotografía en movimiento o el modo que suele ser un modo mixto. Estos 3 modos, dependiendo del modelo de cámara, tendrán un nombre u otro, pero suelen ser muy parecidos a estos. El modo un disparo, foto a foto, donde cuando yo pulso botón se enfoca y se congela ese punto de enfoque. Luego tenemos el modelo AI Focus, AIF también se suele llamar, donde el enfoque se mueve si el objeto que yo he enfocado varía. Y por último tenemos el modo mixto, que si el objeto que yo capturo no se mueve, se congela. Pero si ese objeto empieza a moverse, el enfoque también se mueve. Utilizaremos normalmente el modo One Shot porque es el más preciso si el objeto está quieto. Si el objeto sabemos que se mueve, utilizaremos este otro modo de enfoque porque es el más rápido. Y el último, el mixto, es cuando no sabemos si ese objeto se va a mover o no, lo utilizaremos porque es el menos preciso de los 3. En este caso, como el objeto está en movimiento, utilizo el iFocus y busco el objeto que voy a fotografiar. Buscamos un pájaro, realizamos el enfoque, lo seguimos. El enfoque, mientras mantenga pulsado, se va a ir moviendo y en el momento en que lo tenga, disparo. Congelar un sujeto pequeño, como en este caso era un pájaro, puede ser difícil a la primera. Yo os recomiendo que las primeras prácticas las realicéis con coches, con personas corriendo, que suelen ser más fáciles para iniciarnos. Para apreciar el movimiento de un objeto, que se vea la estela de ese movimiento, utilizaremos la opción contraria, que es el efecto seda. Para ello utilizaremos una velocidad de obturación lenta, es decir, 1/10 o incluso llegando a segundos, 2-3 segundos. Cuanto más larga sea la obturación, más tiempo esté abierto, mayor se apreciará ese movimiento. El problema que podemos tener es que tengamos demasiada luz. Es un inconveniente puesto que no podremos ajustar los valores para que nuestro valor de obturación sea suficientemente lento. Tendremos que esperar a horas de la tarde donde el sol ya haya bajado o poner un filtro de densidad neutra, que es como si le pusiésemos una gafa de sol a nuestro objetivo. Esto es un filtro de densidad neutra. Los filtros de densidad neutra pueden ser fijos, que tengan un valor específico, como la oscuridad de una gafa de sol, o pueden ser variables. La variación se aplica girando 2 ruedas que tenemos en nuestro filtro. Como podremos apreciar, por ejemplo, aquí, si yo giro nuestro filtro, veremos que la intensidad de la oscuridad va variando. Y aplicaremos la intensidad que necesitemos dependiendo de las condiciones de luz. Si el objeto que vamos a fotografiar
está estático, la velocidad de obturación será un valor que no sea fundamental, con lo cual ajustaremos primero los otros valores y por último ajustaremos la velocidad a la velocidad adecuada para que la exposición sea la correcta. Muy importante es la velocidad que utilicemos si es inferior a 1/60. Como hemos dicho antes, nuestro pulso normalmente en objetivo de zoom medio, el 1/60 va a ser el mínimo que con nuestro pulso salga bien definido, que no salga trepidada, borrosa por efecto del movimiento de nuestro pulso. Con lo cual necesitaremos el uso de trípode para realizar esas fotografías. El uso del trípode es fundamental para ciertas fotografías. Un buen trípode nos puede ayudar a que la fotografía salga como nosotros necesitemos. Si la fotografía va a ser a partir de 1 segundo, el simple hecho de pulsar en el botón al realizar la fotografía puede hacer que la fotografía ya salga borrosa. La pulsación va a hacer que vibre muy levemente, pero esa vibración ya hace que esa fotografía no salga con la calidad que necesitemos. Con lo cual es conveniente ajustar el modo de nuestra cámara en disparador a los 2 segundos, que cuando pulsemos a los 2 segundos se realice la fotografía y así da tiempo a que se estabilice nuevamente la cámara sobre el trípode. El modo de disparo a los 2 segundos en cada cámara se puede ajustar de una forma u otra. En esta cámara, por ejemplo, veremos que se ajusta aquí modo de disparo y tendremos distintos modos de disparo. Tenemos que buscar el que nos dé un autodisparo en el menor tiempo posible. En este caso tenemos 2 segundos. Lo ajustamos y ya realizaremos la fotografía al pulsar nuestro botón. Dentro de 2 segundos se dispara realmente la cámara.